Sanemos Hablando es un espacio de confianza donde a través de conversaciones cercanas y sin guiones se comparten experiencias personales y profesionales. Sanar por medio de la palabra es nuestro propósito, y que puedas escuchar en otros aquello que estás callando también resulta sanador. Qué espectáculo volverlos a ver o volverlos a tener, o que ustedes nos vean a nosotros mejor. Ha sido una experiencia muy chévere la que hemos tenido durante esta nueva temporada de Sanemos Hablando Podcast, y hoy no es la excepción. Tenemos un invitado muy especial, pero antes quiero saludar a mis compañeras de set y voy a empezar por Astrid. Astrid, ¿qué más? ¿Cómo estás? Juan, muy bien. ¿Tú cómo has estado? Bien, trabajando mucho, extrañándolas mucho. Sí, Pero nos estamos haciendo mucha falta. Pero esta es la oportunidad perfecta para volvernos a encontrar y volver a recibir información de valor, que esa es la función principal de este podcast. Y por supuesto también está con nosotros Melissa, que mejor dicho es como la parte técnica, ¿cierto? Como la madrina. La anfitriona hoy aquí. Sí. Meli, ¿qué más? Ay, bien, no, ¿cómo vamos? Felices nuevamente de estar un episodio más de Sanemos Hablando, y hoy con un tema que es súper interesante, y tengo la oportunidad de presentar a nuestro invitado. Él es Ricardo Gómez. Ricardo, psicólogo, especialista en tema de adicciones, que hoy vamos a hablar de este tema bien interesante y que creo que todavía es un tabú para muchos, ¿cierto? Porque hemos encontrado en un tema que quizás es socialmente muy aceptado, pero también todavía es muy castigado. Entonces, Ricardo, bienvenido a este equipo de trabajo, a este episodio de Sanemos Hablando, donde espero que te sientas muy a gusto y que, bueno, tengamos una conversación bien interesante. ¿Cómo están? Muy bien, Muy Ricardo. bien, Qué Ricardo. rico Felices de tenerte por tenerte acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es un tema bien interesante, ¿cierto? Sí. Decías algo, Melissa, y es que es un tabú aún, y uno creería que no, pero realmente el tema de las adicciones, yo creo que poco se habla, o por falta de información, o precisamente porque yo creo que estamos, o ha sido un tema satanizado, no sé si sea la palabra correcta, pero que sea Ricardo precisamente el que nos cuente por qué aún no se habla abiertamente del tema de las adicciones en la sociedad. Bueno, yo creo que para mirar un fenómeno particular tenemos que ir a la historia. Si nos vamos a la historia, vemos que el tema de las adicciones siempre ha sido, la humanidad siempre ha consumido. Siempre hemos tenido un consumo particular, en algunos momentos lo hemos utilizado para curar o para tratar patologías o dolores, otro momento lo han hecho para comunicarse con sus dioses o espíritus, o para entablar una relación desde lo espiritual, y hemos tenido consumos también a nivel de placer. La gente consume porque las drogas dan placer. Ricardo, ahí cuando nos decís que siempre hemos consumido, cuando Meli y yo nos sentábamos pues como a estructurar de pronto de qué queríamos conversar, las dos nos quedábamos con la inquietud de cuál era la manera adecuada, ¿sí?, de llamar, porque uno dice como ¿consumidor de qué? Consumidor de drogas psicoactivas, consumidor de sustancias, no sé, alucinógenos, o sea, de alcohol, es que es ¿cómo un se mundo llama grandísimo. este mundo del consumo de, no sé, de drogas, de adicciones? No, podemos llamar, las personas consumen sustancias psicoactivas, ¿cierto? Son consumidores de sustancias psicoactivas, pero todos los consumidores no son adictos. Yo creo que eso es lo que tenemos que enmarcar. Pero un alcohólico, por ejemplo, también entra dentro de Sí, ese claro, grupo. es que el alcohol es una droga, el alcohol es una droga legal, ¿cierto? Es más, el alcohol es la droga que más mata gente en el mundo. Tenemos que como visualizarlo. Lo que pasa es que es legal y es un contexto, el contexto de las drogas también, y el alcohol es un contexto político, social, económico. Entonces tenemos que verlo desde ahí. Ricardo, vení, pero una pregunta y un poco retomando lo que decías. Si bien es un tema que ha sido y que tiene historia, cuando empieza a decirse y a ponerle foco y a decir pilas, que esto se está saliendo de las manos, y empieza ya a hablarse de un tema de adicción. O sea, ¿cuándo se vuelve cuándo empieza una persona que consume algo a decir, soy adicto? Retomamos un poquito sobre el tema de la historia, ¿cierto? Por allá en 1920 una prohibición
de alcohol y de cigarrillo, en ese momento ya se empezó a ver un poco el deterioro social y el deterioro de las personas, pero lo hicieron más en un contexto más político que clínico, ¿cierto? Tuvieron que luego despenalizar eso, volver a legalizarlo, y por allá en 1960 los Estados Unidos dijeron vamos a hacer una guerra frente a las drogas o contra las drogas, ¿cierto? Okay. En ese momento yo creo que empezamos a ver ya un contexto diferente de lo que es una problemática. En el 60. En los 60. Plena era hippie. Sí, Pero en claro. ese momento lo hicieron también desde algo muy político y prohibieron. O sea, no hicimos nada respecto a, venga, ¿qué está pasando con la salud pública? Como el análisis detrás de Exactamente. prevenir. Ujú. Ya de ahí para allá sí empezó un contexto diferente, empezar a ver que había una problemática, que había un consumo masivo, que el deterioro social era alto, que las personas sí se estaban dañando con las drogas y ya determinaron en un momento, creo que en los 80 aproximadamente, 70, 80, que se volvió una enfermedad. Ahí sí ya empezamos a verlo como una enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, las adicciones es una enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, pero según muchos adictos, no somos adictos. Ahorita Melissa decía algo, ¿cuándo un adicto puede decir soy adicto? Pero mi pregunta es, ¿un adicto sí reconoce que es adicto? Sí, sí, claro. Es más, esa persona tiene que reconocerlo. Para ¿cierto? poder Exacto. cambiarlo. Para poder entrar en un tratamiento, poder Oh. decir, tengo una problemática. Pero entonces definamos, hay tipos de consumidores. Ok. Porque yo creo que es importante, todas las personas que consumen no son adictas. Entonces tenemos consumidores experimentales, generalmente se da muy en la adolescencia, pasando eso, pero yo soy un adulto y puedo tener un consumo experimental, yo puedo tener 36 años y consumir por primera vez marihuana. Una ¿cierto? sustancia Sí, correcta. y no quiere decir que yo me enganche frente a eso. Entonces hay un consumo experimental donde estoy probando con la sustancia, luego pasamos a un consumo social que la mayor parte de las personas lo tenemos. Voy, salgo, cada 8 días me tomo una cerveza, pero no tengo que recurrir a esa cerveza para estabilizar mi estado de ánimo, por ejemplo. O no me genera un síndrome de abstinencia. Luego ya sí hay unos consumos fuertes, que son personas que consumen regularmente, que ya empiezan a tener un deterioro en diferentes áreas de su vida, pero pueden parar. Y ya tenemos un consumo abusivo, que son las personas que consumen generalmente esta sustancia, necesitan de esta sustancia, tienen problemas en sus diferentes áreas de la vida, ya les genera un síndrome de abstinencia si lo paran, ya tienen una tolerancia frente a esto y ahí ya sí podemos definir que hay una adicción. Ok, entonces la adicción es únicamente si se llega como a esa instancia donde hay un deterioro de la calidad de vida de esa persona O pierde y una el control. dependencia de la sustancia. Si es, por ejemplo, ese consumidor habitual, ¿cierto? Pero que digamos que Se por controla. ejemplo, exacto, o sea, como que dice, o sea, yo sí, por ejemplo, todos los días necesito, por ejemplo, fumar. Entonces, todos los días que llego a mi apartamento en la noche, me siento a fumar. Pero durante el día, como trabajo, estudio, hago mil cosas, no, pues no lo requiero, no tengo como esa necesidad, o incluso mi entorno no me lo permite, sí, o sea, porque en el espacio en el cual me desenvuelvo no lo puedo hacer, pero llego en las noches y sí o sí necesito consumir. Ahí, ¿eso cómo se ve? O sea, esa persona... Pero mira que ya hay una adaptación neurobiológica del cerebro a esa sustancia. Yo lo estoy consumiendo muy regularmente. Ajá. Lo que pasa es que el cerebro se va adaptando a cualquier situación que yo le voy dando regularidad. Yo le voy dando regularidad. Entonces, si hablamos de una sustancia en particular, mi cerebro, mis procesos biológicos se van adaptando a esta sustancia y yo necesito de ella constantemente, ¿cierto? Ahora, que ya pierda la funcionalidad es otra cosa, ¿cierto? Entonces, yo puedo estar consumiendo diariamente y puedo estar tranquilamente trabajando, no me gasto todo mi dinero en eso, no busco tantos rituales para consumir esa sustancia, pero el cerebro sí se va adaptando. Eso sí lo tenemos que tener claro y ahí es donde también se va creando las adicciones. Mi sistema de recompensa va generando mucha dopamina y necesito esa sustancia. Entonces ya, por ejemplo, hacer deporte no me genera tanta dopamina. Ricardo, ¿nos contás eso? No, pues como Pucha. que concentrémonos un poquito ahí para que nos contes qué es lo ¿Qué que pasa sucede en el cerebro, cuerpo qué y- pasa y- exacto. Bueno, cada vez que consumimos una sustancia, cualquier sustancia, sea natural, Café. sintética, semisintética, hay una especie
como de neuroadaptación en el cerebro, en el sistema de recompensa, y se hace con la dopamina, ¿cierto? Que la dopamina Sí. es como el neurotransmisor que nos genera más placer, pongámoslo desde ahí. Entonces, claro, yo tengo esa gratificación inmediata, es mucha dopamina la que se agrega y normalmente nosotros los seres humanos somos muy tendientes a sentir placer y a querer repetir esa experiencia, ¿cierto? Eso se da con cualquier sustancia, ¿cierto? Es más, se da con algunas actividades. Eso te iba a Sí. decir. Eso hablábamos Yo ahorita. estaba esperando Sí. el tema para tocarlo, pero termina la idea. No, entonces yo quiero repetir esa experiencia, yo la repito nuevamente. Eso se da mucho, pongámoslo en un contexto de yo voy a rumbear. Yo voy a rumbear, me tomo unos tragos, paso muy bueno, estoy bailando y de pronto consumí un pase de cocaína. También me genera mucho más dopamina. Digamos, ese día tuve sexo. Al otro día voy a amanecer con una situación de mucho placer en mi contexto y voy a querer repetir esa situación. Claro, la voy a querer repetir porque me generó mucho placer. Y cuando lo hago repetitivamente, ahí es cuando el cerebro se va adaptando a eso. Pero podemos hacerlo con cualquier cosa, ¿cierto? Podemos poner el ejemplo con el deporte, podemos poner el ejemplo con el sexo, con el trabajo, con algo que a usted lo compense. Pero más que la actividad, yo quiero que Ricardo nos hable un poco del tema de las adicciones en los niños. Porque yo quiero saber si un videojuego en exceso se vuelve una adicción precisamente en ese público infantil. O una adicción al azúcar. Y que los papás somos inconscientes de que no le estamos prestando la atención a ese niño que está más de 4 horas en un videojuego o consumiendo azúcar O al celular. o o a cualquier dispositivo, Sí, cualquier exacto. pantalla, o al azúcar en todas sus presentaciones, llámese juguito, postre, cosita, lo que sea. Entonces tenemos que la base de las adicciones es la repetición de un comportamiento. Ok, bueno, Ok. perfecto. Ahí ya tenemos claridad frente a eso y se habla de adicciones comportamentales. Antes se hablaba de adicciones químicas, no químicas y químicas. Químicas relacionadas con la sustancia tóxica y no químicas con el comportamiento, pero ya hemos observado que tenemos la misma reacción química en el cerebro con un celular que con el licor. Ok, Ok. entendí. Tenemos la misma reacción, ¿cierto? Entonces, si un Se niño, activan como los mismos el mismo campos. sistema de recompensa. Ok. Y la misma dopamina, ¿cierto? Entonces, claro, hablamos de eso, que un niño puede generar una dependencia a una pantalla o un adulto puede generar dependencia al cigarrillo. Viene siendo la misma situación, ¿cierto? Entonces los niños también desarrollan adicciones. En la generalidad, la mayoría de las personas generamos adicciones. Ricardo, pero bueno, digámoslo que uno como adulto tiene la posibilidad de pronto de decir, porque ya es adulto y tiene esa capacidad de raciocinio, digámoslo así, de pensar y decir, esto me está saliendo de las manos, estoy haciendo lo repetitivo y esto ya estoy perdiendo el control con esto. Con un niño que no tiene como esa posibilidad, de quién sería el rol, o sea, cuándo también empezar a identificar de mi hijo, mi sobrino, no sé, quien esté como niño alrededor mío, está generando una adicción a los videojuegos, al celular o a X cosa. ¿Cómo empezar también a identificar ahí que sí, en estos niños y cuál sería, por ejemplo, el tratamiento? Porque de pronto para los adultos, y ahorita hablamos de eso, bueno, existen terapeutas o comunidades terapéuticas, pero para los niños, en este caso, también se utiliza lo mismo. Bueno, 3 cositas particular con eso. Yo siento que la mayoría de seres humanos tenemos poca conciencia, ¿cierto? Sí. El niño en particular por su desarrollo neurológico, por su desarrollo del cerebro, pues va a tener mucho menos conciencia, ¿cierto? Va a tener mucha menos oportunidad de decir, esto me está generando un problema. Claro. De la responsabilidad netamente Del adulto. De los padres. Del Pues sí, el adulto que adulto está ahí. responsable. Que regula. El uso de las pantallas en un momento antes de la pandemia se estaba midiendo por las horas que usted pasaba en la pantalla. 7, 8 horas ya era una situación que tenía que ser preocupante. Después de la pandemia esto se nos aumentó. Entonces ya lo medimos es por nivel de disfuncionalidad que tiene la persona. Cuando le quita la pantalla, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no es cómo compartís con tu entorno? ¿Qué pasa frente a las actividades cotidianas cuando no estás en pantalla? Entonces, ahí es un ítem que podríamos ya observar, ¿cierto? Y ya el tema de poder tratar con eso, sí se necesita tener un poquito más como de como otros conceptos ya más médicos o más clínicos para decir, venga, a este chico hay que retirarle la pantalla, a este chico hay que proporcionarle otro tipo de estímulos, a este chico hay que estar, por ejemplo, más en un contexto de deporte, más
más contextos académicos, que puedan retirarlo un poquito más de la pantalla. Ocuparlo en otro Sí, tipo de pero también de hay actividades. tratamientos también cognitivos conductuales que ayudan al tema del retiro con las pantallas. Yo tengo una pregunta, disculpa, mi Astrid, antes de que se me olvide esto. ¿Uno sí es capaz de superar una adicción o la reemplaza? Yo creo que Estamos conectados, por ahí va. sí, la sublima, por decirlo en un contexto psicológico, pero sí, o compensar. Por lo que nos decías ahorita, lo digo por experiencia propia Eso porque... iba a preguntarte, por qué la pregunta? De pronto tiene que ver algo Sí, con tu claro, estilo. cuando yo decidí dejar la adicción al consumo del alcohol hace ya 17 años, yo siento, a mí nadie me lo dijo, yo siento que la reemplacé por la alimentación. Entonces dejé de consumir licor, pero empecé a comer En mucho exceso. y subí mucho de peso. Cuando decidí perder peso, entonces me volví adicto al deporte en ese momento de vida. Entonces corrí, fue pucha eso, hice running, hasta una maratón corrí. Una persona asmática que nunca había hecho deporte en su vida. Pero después tuve una situación física que me obligó a dejar de correr. Entonces ya no pude volver a correr. Y ahí fue cuando entré en esta más reciente etapa de la vida, que ha sido un tema que lo estoy tratando ahorita con psicólogo y con psiquiatra y con medicación, porque entré en un estado de frustración muy elevado, con un diagnóstico de ansiedad, depresión e hipersensibilidad. Y aquí estoy, digamos que controlando todo esto con mis terapias y con la medicación, porque en este momento no he encontrado Una adicción. una adicción o algo que me Que estimule te igual, compense. que compense. Entonces acabaron de decir la palabra, definitivamente las adicciones son una compensación, ¿cierto? Vámonos un poquito más atrás. Cuando hablamos de un tema de adicción, hablamos de un tema de que el cerebro se enfermó, pero tenemos que ir un poco más allá. Y las adicciones tienen una raíz, generalmente se dan en la niñez. Es un dolor no resuelto que yo tengo que compensar con algo. Qué tema tan interesante. Y ese algo se vuelven sustancias tóxicas, ese algo se vuelve el deporte, pues un deporte desmedido, se vuelve el tema de un sexo desmedido, se vuelve un tema de una alimentación desmedida, porque eso es lo que medio compensa ese dolor. Entonces, cuando ya hablamos de tratamiento, ya cuando empezamos a tratar, pues nosotros podemos desintoxicar, que es lo primero que se tiene que hacer. El cerebro se desintoxica, tiene que pasar por el síndrome de abstinencia, luego el cuerpo ya empieza a reaccionar de una manera diferente, pero eso que quedó ahí, ¿qué voy a hacer con eso? Claro, la raíz sigue. Eso que está ahí adentro, profundamente, que ni siquiera sabemos dónde está. Pues, ¿cómo sabemos dónde está una emoción? ¿Cierto? Sí, sí. O un pensamiento, eso científicamente no lo podemos saber, pero sí sabemos que psicológicamente hay una situación particular que hay que resolver. Entonces es importantísimo empezar a resolver no tanto con algo externo, sino con algo interno, porque esos recursos internos me van a dar la posibilidad de no tener que comer, por ejemplo, excesivamente, o no tener que reemplazarlo por otra cosa. Te lo resuelve desde adentro. Pero mira que hay una cosa muy bonita, y Juan lo contaba ahorita detrás de cámaras, y es que tú cuando dejaste el alcohol lo hiciste solo. Digámosle, en ese momento no buscaste ayuda, Correcto. ¿cierto? Pero finalmente mira que sí tuviste que buscar la ayuda. La pregunta ahí va, Ricardo, y es, ¿hay que buscar ayuda o realmente una persona que tenga una adicción es capaz solo de salir de esa adicción? Como que se ve en la clínica. Exacto, porque es que si finalmente de fondo hay un dolor de infancia, yo sí puedo dejar posiblemente la adicción, pero la voy cambiando y reemplazando por otra, hasta que me doy cuenta de que ni con la una ni con la otra solucioné la raíz del asunto. Bueno, entonces ya sabemos que todos tenemos unos recursos psíquicos totalmente diferentes, ¿cierto? Aprendidos desde la niñez, los que vamos adquiriendo mientras vamos creciendo, Sí. desde los aprendizajes, desde lo que vamos teniendo. La experiencia que he tenido yo como terapeuta en todos estos años, más o menos unos 16 años, es que la mayor parte de las personas no se dan cuenta, o se dan cuenta, pero no saben qué hacer con el tema de la adicción. O sea, yo sí puedo saber, estoy mal, perdí mi Sé que familia, me pasa perdí algo. sí, o sea, algo, el fondo, pero ¿qué hago con eso? Entonces, la mayor parte de las personas sí necesitan una ayuda externa, ¿cierto? Hay otras personas que lograron compensarlo. Lo compensaron con la religión, lo compensaron con el deporte, lo compensaron con un proyecto de vida y lograron decir, paré con el consumo que era lo problemático en ese momento. Ahora, lo interno, yo creo que para lo interno también necesitamos que alguien nos guíe con eso, pues que alguien nos pueda mostrar,
porque nosotros no tenemos la capacidad específicamente de saber qué está pasando con nosotros mismos. Cuando lo ponemos en palabra, el otro es capaz de interpretarlo y decir, ve, ¿y si es por este lado qué? Y por ahí ya va uno compensando el tema de las adicciones. Ricardo, ahí nos hablas como de ese Interesante. componente psicológico, ¿cierto? O sea, desde la niñez, donde hay algo pues como que satisfacer o algo que llenar, pero hay también de pronto como unas personas que tienen, porque por ejemplo ahorita decías, no sé, a mis 20 años decido fumar marihuana y lo hago junto con un amigo, pero puede que el uno genere una adicción Y el otro no. el otro no. O sea, ¿qué puede haber diferente ahí en esas personas? Además de esa parte pues como psicológica, ¿hay algo, no sé, biológico, una predisposición? Hay una triada muy interesante que formula un psiquiatra español y él habla de la sustancia, de la persona y del entorno, ¿cierto? Entonces sabemos que hay sustancias mucho más adictivas, nosotros las llamamos blandas y duras, pero que generan un mayor potencial de adicción. No es lo mismo chutarme heroína a tomar café. Las Ajá. dos generan una segregación de dopamina en el cerebro, pero una tiende a ser más adictiva que la otra. Y más peligrosa una sí, que la otra. yo siento que tiene un potencial más adictivo. Ok. Lo segundo es la particularidad de la persona. Entonces, yo puedo tener dificultades en ese momento del consumo, puedo tener baja autoestima, unas percepciones de mí mismo no tan agradables, unas particularidades que afectan. Y el tercero es el entorno. Si hay entornos de más vulnerabilidad, de mucho más consumo, de situaciones más complejas, si las tres se unen, hay más potencial. hay un potencial adictivo más grande, o sea, hay una capacidad. Pero también podemos tener factores biológicos. Yo puedo venir de padres consumidores. Sí. Yo puedo tener predisposición a eso. También hay temas culturales, hay espacios culturales, hay lugares donde hay más predisposición para el consumo. Y también puede ser la parte psíquica. O sea, hay trastornos que me predisponen más o me potencian. Exactamente, cuando hay un consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, mira que hay muchos factores. Ricardo, hablemos del tratamiento. ¿Cómo debe ser el tratamiento a una adicción? Lógico, dependerá del tipo de adicción y del nivel de la adicción, pero hablábamos ahorita también de los centros de rehabilitación o de buscar ayuda y un terapeuta, pero bajo qué condiciones funcionan los tratamientos. O sea, eso tiene un diseño y tenemos conocimiento de que pues, detrás de eso hay un tema muy estudiado para poder dar a fondo, como con que si yo le hago el tratamiento a Juan, impacte a Juan, pero también hay personas que hemos visto que han entrado en tratamiento y con el tiempo no les funciona, vuelven a recaer. ¿Cómo es el tratamiento y en qué impacta esos tratamientos a las personas? Yo creo que siempre en el imaginario, cuando hablamos de tratamiento, siempre hablamos de lugares cerrados, comunidades terapéuticas. Antes hablaban de lugares donde maltrataban a la gente. Eso está en el imaginario de las personas porque Sí. no conocen muy bien el tema, ¿cierto? Pero el tema de las adicciones se trata ya desde diferentes ámbitos, ¿cierto? Entonces, lo primero es que la persona se dé cuenta. Pues yo tengo un problema de adicción, tengo que tratarlo. Porque generalmente se da cuenta la familia, se da cuenta todos menos esa persona, ¿cierto? Y todos quieren ayudarla, pero esa persona no. Que ahí entra lo que hablaba Juan ahorita de partir de que la persona es la que tiene Necesito ayuda. ser consciente. Pido la ayuda, ¿cierto? Y hay diferentes tratamientos, ¿cierto? Voy a poner 3 o 4. Entonces podemos empezar con, hoy ya por ejemplo la salud trata el tema de las adicciones. Como ya es considerada una enfermedad, entonces ya la EPS te trata. Y es súper fácil. Ves una cita con el médico general, le comentas tu problema, el médico general te activa una ruta por farmacodependencia, te ve un psiquiatra y el psiquiatra dice, ve, vos puedes tener un tratamiento ambulatorio. Y ese tratamiento ambulatorio consta de unos profesionales, toxicólogo, psicólogo, psiquiatra, que te van a dar unos parámetros para tratar el tema de la adicción, dependiendo también de la adicción. Pues yo puedo tener una adicción de 10 años de consumo crónico. Posiblemente un tratamiento ambulatorio no te va a funcionar. Te va a servir. Pero ese tratamiento entonces también te pueden decir, ve, te vamos a mandar por un medio cerrado.
un medio cerrado donde trabajan diferentes profesionales expertos en el tema. Vas a estar 6 meses internado, te vas a desintoxicar 2 meses con un tratamiento farmacológico y luego vas a empezar un proceso terapéutico necesario para darte cuenta de qué es lo que estás pasando, ¿cierto? Eso podríamos hablarlo desde el contexto médico. Hay medicamentos que ayudan también al tema de desintoxicación. Podemos hablar de también temas institucionales. Hay personas, psicólogos, un tema particular, por ejemplo, que lo da Alcaldía de Medellín, ¿cierto? Hay unos programas específicos dirigidos a personas con consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Entonces yo puedo estar consumiendo marihuana hace un año. Lo hago regularmente cada 4 o 5 días, 2 veces al día. Ya se observa un problema de adicción y podemos tratarlo desde una parte psicológica y ya de remitir si es necesario. Y tenemos... Ricardo, qué pena. Y en ese caso, por ejemplo, las personas, en particular aquí en Medellín, con ese ejemplo que nos pones, ¿dónde pueden acudir? Porque el otro nos decías, pueden acudir al EPS. En este caso, por ejemplo, ¿dónde puede una persona buscar, pues tocar la puerta? Secretaría de Salud, por ejemplo, tiene programas como se llaman los centros de escucha. No, sí. Ah, ok. Ana, Sí, ¿se los la escuchaba? escuchaderos, Sí, ajá. sí. No, centros de escucha es una cosa y escuchaderos es otra. Escuchador es otro, Ok. ok. Escuchaderos trabaja todo el tema de salud mental. Pues yo Ok. también puedo llegar a decir, tengo un problema de adicción Y de ya ahí te me escuchan y remiten. te remiten. Te remiten. Pero ya hay un programa especializado que son los centros de escucha, que son profesionales que están netamente entrenados para eso. Y te van a remitir, te van a escuchar, te van a dar como pautas para tratar el tema o también te van a direccionar según la problemática en sí. Me parece también otro que tenemos que nombrar, que yo creo que es indispensable, son los programas de 12 pasos. Porque los programas de 12 pasos son programas que mantienen gente, o sea, son los programas que más mantienen gente limpia en el mundo. ¿Qué características tienen? Por ejemplo, son gratuitos. Empecé. Esos 12 pasos son los alcohólicos Exacto, anónimos, narcóticos narcóticos anónimos, para que tengamos ahí contexto. Exacto, sí, gracias por la aclaración. Son programas gratuitos, son programas donde vos decidís ir, son programas de un contexto espiritual, son programas que son guiados por ciertas personas y que ayudan mucho en el tema de las adicciones. Porque como ahorita hablamos, el tema de las adicciones no es solamente el cerebro se enferma, el cuerpo se enferma, pero hay algo más ahí que resolver y son programas muy ligados a lo espiritual, que creo que tiene que ver con mucho el impacto en las adicciones. Sí, siempre por medio hablan de un ser supremo, para poder, como que dicen, no lo logramos solos, lo logramos acompañados por alguien. Yo tengo, Ricardo, 2 temas y me voy a volver un poquito porque ahorita hablabas de todo el tema de la infancia y de los papás y todo este tema, de la importancia de ese papel de la figura de los padres en la vida de las personas. Pero entonces, como hay tantas variables para buscar esa compensación de la que hablamos, no hay garantía absolutamente de nada que un papá no sea adicto y que su hijo salga adicto. O sea, puede salir adicto, porque las variables son muchas, ¿verdad? Sí. Esa es una de las inquietudes que tengo. O sea, no es una garantía en absoluto de que un papá sea sano, que no sea adicto, que no sea consumidor. Eso no quiere decir que sus hijos, que por el ejemplo, que porque lo que han visto no vayan a salir adictos, ¿cierto? Esa es una de mis dudas. Y lo otro es porque tenemos mucha información ya. Güey, madre, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Por dónde arrancamos? Reconocemos, listo, reconozco que soy consumidor, tengo una adicción a algo. Reconozco que necesito ayuda. Reconozco, bueno, esto, aquello y lo otro, pero ahora, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde arranco? ¿Por dónde arranco? Bueno, esa primera pregunta, vos lo decías, es que hay muchas variables. Hay un contexto biológico, hay un contexto social, hay un contexto cultural enmarcado el tema de las drogas, ¿cierto? Entonces es muy complejo decir o predecir si una persona va a ser adicto o no, o cómo se engancha o no. Sí, porque inclusive hay familias donde hay 2 hijos, papás, y uno de los hijos es pues adicto y el otro no, y Correcto. tienen la misma condición de crianza, etcétera. A mí siempre me gusta el dicho de un amigo que los dedos de la mano son diferentes, ¿cierto? Sí. Pues son de la misma mano, pero son diferentes. Entonces yo puedo entender cosas diferentes a mi hermano. Yo puedo tener un resentimiento con mi mamá y mi hermano no, ¿cierto? Wow, claro. Yo puedo tener unas diferentes educaciones referente a lo que
entendí de mi papá y de mi mamá. Y eso puede marcar el tema de las adicciones, por ejemplo. Ok, entendido. El tema con quién me relaciono, ahorita hablamos de la triada, de las situaciones personales, de mis situaciones, de los mecanismos que tengo para afrontar la vida. O sea, es que son muchas cosas, son muchas variables. Y probar una sustancia puede ser, lo hemos siempre hablado como una bomba atómica. Sí, Puede no sabes desat- qué puede pasar. Puede desatar en ti algo que te compense o puede decir, no, esto no es para mí. Definitivamente Sí, esto no es lo para probé mí. y Esto definitivamente para no me interesa. También está muy ligado al tema del proyecto de vida. ¿Qué quieres para tu vida? Eso encamina. Entonces, el deporte, la alimentación, los contextos sociales, todo eso determina el tema de las adicciones. Ricardo, ahí por ejemplo, porque justo pues, como asociado a esta primera pregunta, a esta de los hijos, eso es como lo que podríamos hacer los papás como para prevenir futuras adicciones. Entonces, lo primero es, o sea, como de pronto cuidar el contexto El en el que está entorno. mi hijo, el entorno que tenga, por ejemplo, eso, o sea, actividades sanas en las que ocupe su mente, su cuerpo. Y, por ejemplo, como qué tipo de conversaciones tener con ellos, o sea, desde casa, porque yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero, por ejemplo, este fue un tema que nunca en mi casa se habló, ¿cierto? O sea, yo viví en un barrio donde veía y tenía amigos. Era común. Sí, era común consumir, pues incluso, pues tengo que decir, yo probé también como sustancias en algún momento, pero nunca nadie me habló, o sea, ningún adulto nunca se sentó a hablarme acerca del tema de sustancias psicoactivas, incluso el alcohol, o sea, que es un tema tan común, porque es como normal, o sea, a los, no sé, yo creo que yo habré consumido alcohol por primera vez, no sé, a los 14, 15 años, y era normal. Pero hoy como mamá, yo no quisiera Ya ver a sos mi más hija, consciente. Claro. pues a los 14, 15 años, que le parezca normal ir a fumar, ir a probar marihuana, ir a probar alcohol, o sea, pero por la información que tengo. ¿Qué podríamos hacer como papás? O sea, como de pronto vos como profesional, ¿qué ves ahí, pues, como sentado contigo, no sé, adolescentes o personas que se pudo haber hecho algo desde casa con la prevención? ¿Qué recomendación nos puedes dar? Yo siento que nosotros venimos de una generación donde se nos prohibió hablar del sexo y de las drogas. Sí, sí. O era tabú, o no sabían, pues nuestros papás no tenían tenían mucha información. información. Sí, no, correcto. frente tenían a eso. herramientas tampoco. Y si lo tenían, querían esconderlas porque pensaban que eran malas. Sí, porque si hablaban de eso, creían que nos iban a incitar. Exactamente. Hoy ya tenemos mucha más información sobre el sexo y las drogas. Pues pongámoslo desde ese contexto. Por eso estamos previniendo tanto el embarazo adolescente. Con las drogas tendría que ser algo muy, muy parecido. Porque cuando empezamos a hablar, yo creo que como papás tenemos es que acompañar. Tenemos que bajarnos del rol del autoritario y venir y acompañemos y hablemos. ¿Qué sabes de las drogas? Yo doy charlas en los colegios, yo trabajo en las instituciones educativas y cada vez que hago estas charlas con los muchachos, yo les digo, si usted tiene más información del tema, tiene más capacidad de elegir. Pues, Claro. De tomar decisiones. De tomar una decisión adecuada. Pero también, listo, los chicos sí, pero si tampoco los padres adquieren información ahí, como que todavía no hay como un match. Entonces tenemos la segunda pregunta. Vamos a unir la primera pregunta con la Exacto. segunda, ¿cierto? Entonces, creo que nosotros tenemos que empezar a informarnos un poquito del tema. Si queremos ser papás conscientes, que es la idea, pues el muchacho está apenas adquiriendo la conciencia. Se supone que nosotros ya tendríamos que tenerla, se supone. Se supone. Entonces, la idea es poder avanzar y leer un poquito del tema, asesorarse del tema, acompañe, vaya, no restrinja tanto, sino que acompañe y sea como el orientador de esa personita para que tenga más información con el tema. Sabemos que en la adolescencia es donde se dan los primeros consumos. Ahí está. Ahí está. Si podemos retrasar esos primeros consumos, el cerebro, que no está tan desarrollado, cuando ya tenga ese primer consumo puede tener una mejor decisión, ¿cierto? Mientras no, vas a adaptarte más rápido a ese sistema de recompensa, claro. Entonces la idea es que usted pueda acompañar y si no pide ayuda. Es que como papás nosotros tenemos que aprender a pedir ayuda. Es que yo no sé de eso, pues entonces me asesoro. Tenemos herramientas tecnológicas que nos brindan toda la información necesaria.
Yo creo que nos quedamos en eso. Las dinámicas también de los papás son pesadas a nivel laboral, a nivel de horarios, y nosotros tendemos no a acompañar tanto por ese tiempo. Pero entonces tenga tiempo de calidad con su hijo y aprenda del tema para que pueda dar la información, ¿cierto? Vamos a la segunda para que no se me vaya. Y es entonces, listo, yo no tengo ese tiempo, yo creo que tenemos que empezar a tener, ya, en primer momento nosotros lo que hicimos con las drogas fue prohibirlas. Y Sí. eso fue un tema político. Sí. Las prohibimos y con la prohibición se dio la estigmatización, se dio la criminalización, o sea, pusimos al adicto en un tema En un foco. moral. Hoy ya tenemos que empezar a ver el tema de las drogas de una manera diferente. ¿Qué querían con la prohibición? Que no consumieran. Eso no se dio. O sea, estamos en el 2025, estamos en la época donde hay más consumo a nivel de historia. Entonces ya tenemos que empezar a hablar de un tema más de consumos conscientes, por ejemplo. Tenemos que empezar a hablar más de la prevención. Vamos a poner un ejemplo muy claro en Europa, ¿cierto? En Europa, en ciertos países, Portugal particularmente, legalizaron la marihuana. 2 años después se hizo un estudio y el consumo de marihuana bajó. Entonces dijeron, venga, ¿por qué? Y fue que empezaron a hacer una campaña de sensibilización, sobre todo en las instituciones educativas, en los chicos, a mostrarles qué pasaba con la marihuana. Y los chicos decidieron no consumir. O sea, no es legalizarla por legalizar, sino que eso también debe ir Que vaya detrás de la mano. acompañado de Claro, la mano de total. todo un tema de promoción y prevención. También hubo un tema, a mí me parece muy bacano en los 80, con las revistas Playboy. Las revistas Playboy en los 80 era ilegal comprarlas. Entonces se vendía y había un consumo masivo de pornografía. Cuando la legalizaron, bajó la venta. Cayó. Claro, entonces ahí sabemos que el tema de educación, psicoeducación, acompañamiento, legalización, como un tema más de legislación con el tema, pero acompañado, tiende a bajar el tema de los consumos. Entonces yo creo que hoy tenemos más que prohibirlas, es empezar a hablar de ellas, hablar qué pasa, porque pongamos también otro contexto, no sé si me estoy extendiendo mucho. No, dale. Hay ciertos consumos conscientes. Ciertos consumos conscientes, hay personas que consumen conscientemente y no tienen disfuncionalidad con eso, pero las enmarcamos como en el tema de las adicciones. Vení, Ricardo, yo quiero conectar eso ahí con una pregunta que tengo y es, hoy, y Astrid lo decía, de pronto como papá, ¿qué hago? Pero es que hoy también hay consumo medicinal. ¿Cómo tratar ese tema y que también pelear con el tabú que tenemos? Porque es que no, está consumiendo marihuana porque es un consumo que le sirve para su salud, que tiene, no sé, ciertas características y la marihuana químicamente le funciona, no sé, pues ahí sí es del desconocimiento total, pero también cómo pelear con la sociedad y el tabú, porque hay padres muy señalados o hay personas muy señaladas porque consumen esto por un tema de salud y que definitivamente no, es que sos un consumidor, tenés una adicción. Ay, ¿cómo funciona ese tema? O eso que acabas de decir, o sea, ese consumo consciente. O sea, por ejemplo, si ese papá que consume y puede que su vida funcione sin ninguna alteración evidente. Yo pienso que tenemos que sacar el consumo consciente al abusivo o al abuso, tenemos que sacar el consumo medicinal, tenemos que sacar el consumo ancestral o que tiene que ver con la conexión espiritual, que son consumos totalmente diferentes, ¿cierto? Hay personas que van y hacen un consumo de hongos en una parte específica cada mes con un fin espiritual, pues cualquier una de estas sustancias que están muy ligadas con el tema espiritual. Y esas personas no son adictas, están teniendo un consumo que altera de una u otra forma su parte psíquica y que lo conecta con lo espiritual. ¿Por qué desglosar a esas personas como adictas? Hay personas que tienen unos consumos conscientes, que saben que están consumiendo, que lo hacen en una dosis adecuada, que tienden a tener un control, por decirlo así, entre comillas. ¿Por qué encasillar a esas personas como adictas? ¿Cierto? O hay unas personas con uso paliativo, del dolor. La marihuana tiene 100 compuestos químicos y 2 específicamente son característicos y es el CBD, y el THC, el tetrahidrocannabinol. El CBD se utiliza para el temas paliativos. ¿Por qué poner esas personas en contextos? Entonces que las drogas en la historia tuvieron 3 momentos y todavía lo tienen. El uso recreacional, que nos da placer,
el uso curativo y el uso espiritual. Todavía se usa eso, todavía tenemos ese contexto. Entonces yo creo que si hablamos de esto abiertamente, el estigma va bajando, las personas se van enterando y yo puedo decir qué voy a hacer con eso. Ricardo, yo quiero que hablemos un poco, porque seguramente algunas personas están viendo, nos están escuchando y dicen, están hablando de qué pueden hacer los padres por sus hijos. Yo acabo de identificar, o llevo ya días identificando, reconociendo que soy adicto o consumidor a algo. ¿Qué puedo hacer? No sé por dónde arrancar. Entonces hablemos de esa persona de a pie o ese adulto que nos está escuchando que hoy dice, ¿por dónde arranco? Entonces, Ricardo, ¿qué me recomiendas que haga hoy? O del amigo que identifica que alguien, posiblemente su amigo, está cayendo en algo. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo ayudar? Correcto. Bueno, entonces lo primero, yo tengo que mirar el grado de funcionalidad que estoy teniendo con el consumo de cualquier sustancia o con la conducta. Recordemos que también es un comportamiento específico. Yo me doy cuenta que tengo cierto problema con eso, que mi funcionalidad está siendo alta, que estoy teniendo problemas a nivel familiar, a nivel laboral, Social. a nivel social o a nivel económico de diferentes áreas. Y yo digo, venga, yo necesito ayuda. ¿A quién acudo? Eso. Es la mayor pregunta que tienen, porque somos pocas las personas que estamos en un contexto clínico como capacitadas para el tema. O de todo lo que puede haber en el mercado, ¿qué me sirve? Porque ¿Qué ahorita me hablabas sirve? de Exactamente. centros de rehabilitación, etcétera. Exactamente, pero yo creo que es mirar y poder orientarse con una persona. Oriéntese con una persona que sepa, que pueda ayudarlo. Vaya donde el psicólogo que tenga información frente a eso. Asesórese con su médico de salud, ¿cierto? En su EPS. Pregunte, ayúdese. Desde la parte espiritual también puede generar unas herramientas que pueda ayudarle como con el tema de su adicción. En sí es asesorarse. ¿Qué le sirve y qué necesita? Son dos cosas diferentes. Y sáquese de la cabeza que lo van a juzgar, porque creo que hay Sí. muchas personas que dicen, yo no voy al grupo de Alcohólicos Anónimos porque no, allá me van a acabar. Vaya, dése la oportunidad, permítase. Por eso se llama Alcohólicos Anónimos, porque nadie tiene que enterarse de que usted está yendo, de sus historias, y se va a dar cuenta la manera como lo reciben. Es prácticamente una familia. Vaya donde un profesional, vaya a terapia y sáquese de la cabeza si usted lo ha pensado, si usted cree que puede suceder, de que lo van a juzgar, de que le van a decir algo. No, vaya y se va a dar cuenta que lo único que quieren es sumarle, ayudarle y darle información de valor. Juan, y si te juzgan no importa, porque es que también el que está viviendo la situación eres tú, o sea, el que está desde afuera no sabe la situación que tú tienes en ese momento. Entonces es como de una forma muy independiente, soy yo el que tengo esta situación, soy yo la que tengo que buscar ayuda, es mi salud, es mi condición, y pues que valga 5 los otros, porque en ese momento el que tiene que buscar y por el que voy a buscar esa ayuda es por mí, el otro no va a hacer de alguna manera algo por mí. Cuando uno trabaja con las personas con condición de adicción, se da cuenta que están llenas de miedo. Tienen mucho miedo. Yo creo que la mayor parte de las personas tenemos mucho miedo, ¿cierto? Pero cuando tenemos una adicción o cuando estamos en este contexto tenemos mucho más, Sí. ¿cierto? Y eso también nos hace que no pidamos ayuda, De acuerdo. que no podamos admitir nuestra condición y por ende la recuperación va a ser mucho más difícil o encontrar una solución o el poder decir, venga, ¿cómo paro con esto? Pero definitivamente ahorita lo hablábamos y es pedir ayuda. Pide ayuda, la que usted le sirva, la que necesita. No siempre se tiene que internar. No siempre tiene que tomar un medicamento para la desintoxicación, ¿cierto? Puede tener otros elementos, pero por lo menos sea asesorado con eso, que lo asesoran, que te pueden decir, ve, esto puede servirte para tu plan de tratamiento, esto puede ayudarte para el tema de tu adicción, esto puede ayudar a complementar tu tratamiento y eso yo creo que va a ser clave en los procesos de recuperación. Bueno, yo creo que ya vamos acercándonos al final de esta charla, donde yo creo que todavía queda un montón de tela por cortar. Sin embargo, Ricardo, nuestro podcast, recuerda, se llama Sanemos Hablando. Eres psicólogo y yo creo que tú mejor que nosotros sabes el poder que tiene el hablar y el sacar afuera, pues como todo eso que en nuestra cabeza puede estarnos perturbando. Y queremos saber ya como a nivel personal, tú en específico, ¿qué sentís hoy que has sanado hablando?
Qué pregunta tan profunda. No, aquí somos de profundidad. Así somos nosotros. Así somos. La catarsis. Yo creo que la catarsis es uno de los medios más poderosos que tiene el ser humano para sanar. O sea, cuando vos hablas, nosotros psíquicamente en el imaginario tenemos un mundo. Cuando lo ponemos en palabras es otro y cuando lo escribimos es otro. Son tres cosas muy diferentes. Porque en el imaginario podemos tener cosas muy abstractas por allá. Y pues nuestra mente está a 1000 por hora. Sí. ¿Cierto? Cuando logramos ponerlo en palabras, ya logramos empezarlo a contextualizar. Y lo bueno del otro es que puede interpretártelo. Cuando vos pedís ayuda, cuando vos hablas, cuando vos por lo menos decidís y tenés la valentía de decir necesito hacer algo diferente, lo pones en palabra y el otro puede ayudar a interpretarte eso y ahí se dan los contextos de poder sanar. Eso es lo interesante del tema de la psicología, ¿cierto? Lo que pensás, lo que haces y lo que sentís son muy diferentes a cuando lo hablas. Súper lindo. ¿Dónde te pueden ubicar? O sea, tú que eres especialista en el tema de adicciones, si yo quiero ubicarte, llamarte, buscar una asesoría contigo, etcétera, ¿dónde te encuentro? Bueno, yo no sé si ahorita podemos colocar pues ahí en el Claro. tema el teléfono mío, ¿cierto? Claro. Sí. Eso queda en el copy del podcast pilas, pues para que estén pendientes. Sí, ahí tenemos, pues puedo ayudarlos, me pueden contactar, hacemos una primera valoración, miramos qué es lo que más necesitas, pues porque yo también, a mí me llegan pacientes donde yo digo, vos necesitas otro tipo de orientación, ¿cierto? Vos necesitas en estos momentos un medio cerrado. O podemos trabajar, vamos a trabajar desde el consultorio y podemos darte pues como la ayuda. Como yo ahorita les decía, es que como a todos no nos sirve lo mismo. Imagínense, desde todos nos sirviera lo mismo, No, sería claro. una locura, ¿cierto? Entonces, cada uno es un mundo que necesita un tratamiento diferente, una búsqueda diferente, porque nosotros estamos en búsquedas, todo el tiempo estamos en unas búsquedas, y la adicción puede ser la compensación a una búsqueda que todavía no he podido encontrar. Entonces, desde ahí, poder orientar qué necesita la persona. Danos tu número, no hay problema. 320-340-7057, Ricardo Gómez. ¿Algún correo también electrónico, redes sociales, manejas? Redes sociales, ahorita la colocamos ahí. Ok, ¿Está bien? perfecto. Claro Entonces que sí, estén está muy bien. pendientes. Yo creo que acá la gran invitación para todos es, hey, esto es un tema que tiene tanto de largo como de ancho y es también desde nosotros no juzguemos, no sabemos la situación que tiene el otro y que está viviendo y de verdad, como lo decías ahorita, quien está en una situación de adicción o de consumo, tiene una historia de vida detrás que nosotros desde afuera no somos quien para juzgarlo. Entonces también es desde el amor y desde la empatía y la compasión ver mucho al otro y reconocer que tiene una enfermedad. Hay que partir de eso, que la situación de adicción es una enfermedad. Entonces yo pienso, o no sé, me quedo con este gran mensaje y es, hey, desde el desconocimiento no hablemos. Yo creo que acá también es importante empezar a ser conscientes de que esto es una situación de salud pública, es una situación que puede estar impactando nuestras familias, nuestros amigos, nuestro entorno. Entonces, amorcito, yo creo que ahí es muy importante y empatía sobre todo para ese que está en esa situación y viviendo eso. Yo me llevo eso último que Ricardo dijo de una adicción puede ser la puerta de entrada a ese autoconocimiento también, ¿cierto? O sea, de qué es ese aspecto que necesito trabajar o que necesito ir y solucionar conmigo mismo y que me puede abrir a un montón de oportunidades que aún no he descubierto y que es esa adicción la que todavía me está ahí como poniendo la barrera y esa sombra. Entonces, a partir de ahí, buscar esas luces. Ricardo, mil gracias por esta charla, por también, o sea, como lo vemos de una manera más amable, más tranquila, le bajamos a ese juicio y a ese prejuicio también que tenemos con el tema, y más a aquellas personas que no solamente tenemos la responsabilidad de nuestra vida, sino que también estamos criando y acompañando a otros seres a crecer y que están creciendo en este entorno que ahorita, como nos manifestaba Ricardo, las cifras son problemáticas, la cantidad de consumo, y a mí particularmente en los últimos días me ha cuestionado mucho cómo, aunque sigue siendo muy satanizado y mal visto y todo el cuento, también siento que hay cierta normalidad, ¿sí? Entonces es como que normal, que todo el mundo, que los jóvenes consuman marihuana, normal.
no es normal, ¿cierto? O sea, no es normal cuando es tu vida la que se está poniendo en riesgo. Entonces, bueno, Ricardo, mil gracias y bueno, y qué rico que te conocimos y también que sabemos ahora a quién recomendar, porque, o sea, a mí en particular hay muchas personas que me llegan como buscando, bueno, a quién puedo acudir y no sabemos. Entonces, bueno, ya tenemos a alguien que nos puede ayudar a ver esas otras puertas. Yo quiero cerrar que es que nosotros siempre nos hemos planteado el mundo como un mundo sin drogas, es una utopía, eso es irreal, es irreal. Yo creo que ya poniéndonos en un contexto más real, es decir, bueno, va a haber un consumo, ¿cierto? ¿Cómo prevenirlo? Sería una forma interesante. ¿Cómo poder también regularlo? Controlar. Es una forma interesante de ver el mundo. ¿Cómo poder reducir el daño con estas sustancias? Es una forma interesante. ¿Y cómo tratarlo también? O sea, ¿cómo tratarlo? Es necesario. Entonces, si lo hay, si hay tratamientos, si hay ayuda, si se puede. En mi experiencia he visto un montón de gente que ha salido del tema de las drogas. Por lo menos las ha dejado de consumir, ¿cierto? Y ya ahí el proyecto de vida sí va a ser mucho más positivo. Yo les agradezco mucho por haberme invitado, muy contento. Muchas gracias, Ricardo. ¿Eres adicto a alguna actividad, a alguna sustancia? Ahí está para que te hagas el análisis. Y después de reconocerlo, pues ese es el primer paso. Ve y busca ayuda. Sanemos Hablando Podcast nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales, en YouTube, en Spotify, en Instagram, en TikTok. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad, chicas. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Esto es Sanemos Hablando, un espacio donde entendemos la magia del diálogo, el cual, si lo hacemos juntos, resulta reparador. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado este episodio. Recuerda suscribirte a nuestro podcast, compartir este contenido y seguirnos en redes sociales. Hasta la próxima.